una breve historia, un resumen histórico de todas las estructuras, o más bien de la evolución de las estructuras que se han usado en la ingeniería civil. Y pues vamos a comenzar. Para empezar, pues hay que definir lo que es una estructura, ¿no? No podemos hablar de estructuras si no sabemos qué son. Y pues ahí esta es la definición y es la razón por la que podemos construir estructuras tan colosalmente grandes como las tenemos ahorita, ¿no? Y pues son estructuras que son capaces de resistir fenómenos naturales, como pues huracanes, terremotos, etcétera, ¿no? La mayoría pues ya están pensadas en diseñarse soportando ese tipo de desastres naturales. Bueno, entonces pues ahora sí vamos a ver a través de la historia cómo fue cambiando el diseño de una estructura. Pues para empezar podemos ver desde una de las construcciones más viejas que conocemos y pues nos vamos desde los griegos, desde los 500 años antes de Cristo. Y pues aquí se ve en la imagen, este es el templo de Hera, de que los griegos comenzaron a diseñar sus estructuras a través del uso de columnas y piedras horizontales que eran soportadas por esas columnas. Este, Estos métodos de construcción se fueron desarrollando a través de la experiencia y conocimiento empírico, o sea que a través de prueba y error se empezaron a conocer como un método de diseñar estructuras. Pero por allá por la época ya Aristóteles y Arquímedes ya estaban estableciendo los primeros principios que iban a fundamentar la estática. Luego vamos a pasarnos a otra civilización y ya por la mitad del primer milenio, ya los 500 años después de Cristo, pues ya se presentan los romanos. Y los romanos ya estaban usando metales, madera, piedra y mampostería para construir, para hacer sus siguientes estructuras, para diseñar sus siguientes estructuras. Y pues entre lo que más destaca que desarrollaron ellos son el arco romano, que consistía de dos pilares y piedras arqueadas que se apilaban una con la otra hasta que se juntaban en el centro. Vamos a trazar algo así rapidito. Este un pilar, acá está el otro, y las piedras que ponían encima de esos dos pilares ya tenían como una altura definida, pero del otro lado ya tenía una altura más pequeña. Luego se apilaba una piedra de la misma dimensión que tenía una altura definida de un solo lado y ya del otro pues estaba más corta y así hasta que se formaba un arco en ambas direcciones, ¿no? Así a grandes rasgos es lo que es el arco romano. Y la otra estructura que destaca entre los romanos es la bóveda. La bóveda pues es esta que se aprecia aquí en la imagen, que está conformada por varios arcos soportadas con un... me moví por el dispositivo, ahí está. La bóveda que está conformada por varios arcos soportadas por pilares. Luego, pues una que me pareció curioso mencionar porque por cómo se mantiene hasta hoy en día es el Panteón de Agripa, en Roma también, es de los romanos, Roma, Italia. Y pues es casi como la culminación de todo el conocimiento que se tenía sobre estructuras en aquel entonces, porque usa cada técnica conocida por los romanos para construir esto. Y pues aquí pueden ver el colosal tamaño que tiene esta bóveda. Este, pues esta bóveda se trata de una semiesfera de 44 metros de diámetro, son 44 metros de cada extremo de la bóveda. Y la forma en la que lograron construir algo así de grande, sin que colapse sobre sí mismo, es que el hormigón, la piedra utilizada, mejor dicho, empezaba con cierto espesor en la parte más baja, en la base, y a medida que iba incrementando hacia el techo, se va adelgazando. O sea que va perdiendo peso, se va haciendo más ligera. Y todo eso fue colocado sobre un área cilíndrica, sobre paredes cilíndricas. Eso fue lo que posibilitó pues la existencia de esto de aquí, del Panteón de Agripa, que es una bóveda, pero pues ya más monumental, más grande. Esto supongo que que hasta ahorita le están dando mantenimiento todavía porque se ve en demasiado buen estado como para que lo hayan dejado abandonado y lo sigan usando así, pues. Pero de todos modos, pues se mantuvo bien hasta las fechas del día de hoy. Bueno, entonces vamos más para adelante, ya a la Edad Media, de los años 500 a 1500 después de Cristo. Y pues no hubo mucho desarrollo aquí, pero pues en la arquitectura sí se cambió un poco el estilo, la forma en la que se construía.
Y lo que más destacó en la Edad Media fue las construcciones de catedrales con el arco en punta, con el arco gótico que se conoce, que es el que se puede apreciar aquí en las ventanas de esta catedral, que es la Catedral de Milán en Italia. Entonces no tiene muchas, pero ahí se alcanza a notar más o menos lo que es el arco en punta. Vámonos ahora un poco más para allá y nos vamos al Renacimiento. En el Renacimiento pues también varió un poco el estilo arquitectónico, pero pues lo que hay que mencionar aquí es que todo esto se había estado haciendo sin apoyo de cálculos. Entonces les decía que en el Renacimiento pues las estructuras que se construyeron cambiaron su estilo arquitectónico también, pero lo que vale la pena mencionar aquí es que no todo estaba siendo diseñado a través de cálculos, sino que se apoyaban en manuales de constructores, en un código que se pasaba y pues en la buena práctica y seguimiento de esos manuales. O sea que con disciplina pues todo se puede lograr, ¿no? Aquí están unos claros ejemplos de eso. Y ahora sí, vamos a pasarnos si antes estuvo construyendo sin cálculo, vamos a pasarnos a cómo se desarrolló pues, los principios de la estática. Y pues vamos a empezar desde Leonardo da Vinci, que es un hombre muy conocido por la inquietud en la ciencia que desarrolló en aquel entonces. Y pues fue el principal exponente y detentador del conocimiento de aquella época, pues, y fue quien formuló los primeros principios ya de la teoría estructural. Fue cuando se empezaba a nombrar como teoría estructural a grandes rasgos todo lo que tenía que ver con la construcción. Luego fue Andrea Palladio quien introdujo el concepto de cercha o entramado por allá de la misma época. Cercha y entramado, pues que son métodos de construcción también, de diseño de estructuras. Luego tenemos un poco más por adelante a Galileo Galilei, una figura muy conocida también en la física en general, quien pues estableció las primeras bases de lo que hoy se conoce como mecánica y resistencia de materiales, ya dos áreas diferentes, que no estaban establecidas como tal en aquel entonces, pero con el trabajo de Galileo Galilei se establecieron las bases para ellas. Luego, pues aquí dice que Galileo intentó determinar la rotura de una ménsula empotrada con una carga en el extremo, pero cometió un error que más adelante fue corregido ahí, de que una ménsula, lo que describe eso una ménsula, pues es un cuerpo salido de un plano vertical de esta manera y se le aplicaba una fuerza a un extremo, ya sea con un peso colgando aquí, que al incrementarlo pues iba a eventualmente a forzar a romper esta parte de la ménsula. Entonces el error que cometió Galileo Galilei, que más adelante fue descubierto por Robert Hooke, fue que no consideró la deformabilidad de los materiales, o sea que esa rotura, ese punto en el que se rompe esa ménsula, dependía de el tipo de material que se estaba usando. Y fue Robert Hooke el que llegó a la conclusión de que esa resistencia a la flexión procede de la contracción de las fibras de la ménsula, o sea, de cómo está compuesta físicamente, dependía del material, pues. Cada material diferente que se utilizara, pues presentaba resistencias diferentes. Luego aquí se nota más que ya estaba tomándome demasiado tiempo en hacer la presentación y pues me quise ahorrar la parte de las imágenes. Nos pasamos a 1705, vamos a hacer mención nada más de ellos así rapidísimo. Johann Bernoulli concluyó que el momento flector de una piedra prismática es proporcional a la curvatura de la misma, o sea que no era nada más el material con el que estaba hecho una parte de una estructura, sino que también dependía de la forma que tenía, de la curvatura en el caso de Johann Bernoulli. Luego ese mismo avance dio lugar a los estudios de Euler sobre la ecuación diferencial de la elástica y sobre la aplicación de métodos variacionales a problemas de fricción en vigas. Fue un trabajo más matemático el de Euler, fue quien estableció más cálculos al respecto. Luego Lagrange, pensé que valía la pena mencionarlo nada más porque es un nombre importante en mecatrónica también actualmente. Lagrange fue uno de los que promovieron lo que ahorita se conoce como, ahorita está establecido como cinemática de robots, pero pues también influyó en lo que es las estructuras, ¿no? Y de Lagrange sobre la forma de una columna de óptima resistencia, ¿no? Que son métodos que se usan también en la robótica. Luego tenemos a Coulomb,
que era un físico, estableció varios principios de la física y pues fue quien desarrolló la actual teoría de la fricción y elaboró también una teoría de la torsión. Son fuerzas que vamos a ver pues más adelante, ¿no? Luego tenemos a Thomas Young, que se acerca más a las teorías nacientes de la realidad y define el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es algo que vamos a estar viendo más adelante también, lo vamos a escuchar mencionar mucho. Y pues fue gracias a Thomas Young que lo tenemos hasta ahorita. Nos vamos más adelante al siglo XVIII. De hecho, no, que ya estábamos en el siglo XVIII, pero continuando en el siglo XVIII, se introdujo el hierro y el acero como material de la construcción, un cambio pues que ya nos permitió hacer estructuras mucho más resistentes, más altas y más elaboradas. En 1750 se produjo la industrialización del acero, o sea que no solamente se tenía como opción, sino que también se empezó a producir en cantidades masivas, en cantidades industriales, vaya, para pues tener mejor acceso todavía a ese material. Luego en el 1779, Abraham Darby construyó el primer puente metálico en Colebrook Day, ahí está trabalenguas, sobre el Severn en Inglaterra. No estaba tan impactante o impresionante, pero fue el primer puente de acero, fue el que abrió la posibilidad a que pues era posible, pues era algo realizable. Es este de aquí y todavía se usa hoy en día. Ahí se alcanza a ver que es una estructura de acero, ¿no? Metálica. Bueno, entonces retomando, nos vamos ahora al siglo XIX. A inicios del siglo XIX, los trabajos de Navier, Cauchy, Poisson y Green, son varios físicos, son varios desarrolladores, posibilitaron el rápido desarrollo de la teoría de la elasticidad. Nuevamente, pues ya se está trabajando más en los conceptos que son de cálculo para esas estructuras. Luego también en el siglo XIX se fue desarrollando las actuales teorías de estructuras de barras. Luego más adelante tenemos a varios científicos, S. Whipple, K. Coleman, J.W. Schweller, y fueron quienes formularon los principios de los entramados planos estáticamente determinados. Luego tenemos, me adelanté mucho, luego tenemos en 1821, principios del siglo XIX todavía, a Navier, quien estudió la flexión de las vigas y desarrolló un método para resolver problemas hiperestáticos, basado en la integración de la ecuación diferencial de la viga, ya teniendo pues los avances en los cálculos matemáticos que se necesitaba, pues ya se podía trabajar mejor en esto. Luego en 1950, ya en el siglo XX, Kirchhoff definió la deformación de las placas en pequeño espesor. Este nombre Kirchhoff lo vamos a escuchar mencionar más adelante en el curso, ¿no? Bueno, entonces ahora que mencionamos el desarrollo, la industrialización del acero, pues vale la pena ver las construcciones metálicas con doble L. Ahí está. Pues ahora vamos a hacer mención de las construcciones metálicas. Y pues vamos a hacer mención de las más relevantes o las más populares que encontré, mejor dicho. En 1801 se construyó la primera estructura metálica y de vidrio en Inglaterra. Esa misma estructura se menciona acá, que fue conocido como el Crystal Palace. No, miento, es otra diferente. En 1851, ya por Joseph Paxton, se construyó en Londres esta de aquí, la que está aquí arriba, hasta arriba, en blanco y negro, que es conocido como el Crystal Palace, que está hecho de vidrio y de metal. La foto está en blanco y negro porque ese edificio se perdió después en un incendio en 1900 y feria, no les conozco el año exactamente. Luego, en 1820, Telford inició la construcción de un puente colgante sobre los estrechos de Menai, al norte de Gales. Este es un puente que todavía existe en la actualidad. Y pues ya se construyó ya conociendo las técnicas que se usaban para construcción con acero, con metales. Luego en 1881 se descubre y se desarrolla la soldadura por arco eléctrico. No me quise detener mucho en esto, pero me surgió la duda de repente aquí de que cómo se descubre, ¿no? ¿A quién se le ocurre aplicarle corriente? ¿A quién se le ocurre aplicarle corriente a un metal para ver si se funde o no? Y se puede pegar con otro. Algún corto hicieron por ahí y pues funcionó ya. Y ahorita tenemos lo que se conoce como soldadura. Y pues por supuesto no podemos hablar de estructuras metálicas sin mencionar la Torre Eiffel en París.
que fue construida en 1889 y pues consta de 300 metros de altura. Cosa que para la época pues fue algo impresionante lograr una estructura tan alta. Vamos ahora a épocas más recientes. En 1931, todavía en el siglo XX, con una altura de 380 metros se construye en Nueva York el Empire State, un edificio que a lo mejor ya han escuchado mencionar y pues aquí está la foto. Es un edificio que sobrepasa el techo de los rascacielos de Nueva York. Luego nos vamos a 1973, en la que se construyen los dos edificios del World Trade Center con 442 metros de altura. Son estos dos que están aquí, también conocidos como las Torres Gemelas, y pues ya no sabemos esa historia. Luego nos pasamos a 1981, en los que se realiza la construcción del puente colgante Humber en Hull, en Gran Bretaña, que tiene un vano de 1410 metros, un vano central de 1410 metros. Es este puente que se encuentra aquí, al ladito de las Torres Gemelas. Y por último, como mención de otra estructura, traemos aquí en 1998 el puente Akashi Kaikyo en Japón, con 1990 metros de luz central, que es este que está aquí hasta el fondo a la derecha. Luego, dentro de ese mismo siglo XIX, de hecho nos regresamos al siglo XIX, ya estamos en el siglo XX acá. Bueno, en el siglo XIX, pues vale la pena mencionar que todas estas estructuras que acabamos de mencionar ahorita fueron desarrolladas gracias a construcciones en las que ya se hacían estructuras con cemento y metal. El cemento Portland apareció al inicio del siglo XIX, pero no se utilizó ya en las construcciones hasta que se inventó el hormigón armado. Porque pues el cemento Portland tenía un problema ahí con las patentes de quien lo había inventado y de qué tanto se permitía utilizarlo, ¿no? Esa misma idea viene, pues ya es una idea vieja, ¿no? Del usar piedra y metal para construir estructuras. Pero nada más hasta la invención del cemento Portland es cuando se pudo poner en práctica, cuando ya se pudo elaborar estructuras y construir con ello. Y otra cosa que vale la pena destacar aquí sobre el hormigón armado, que fue el que propulsó el uso del cemento y la piedra, del cemento y el acero, perdón, en la construcción, es que pues tenía fuertes ventajas a la hora de utilizarlo. Una de ellas es su resistencia al fuego, su economía, lo barato que era producirlo, pues, gracias a las materias primas que no costaban mucho. Y las que están mencionadas aquí, que es su carácter monolítico, la libertad de elección de formas, porque pues se podía moldear como se quisiera, y pues tenía una buena durabilidad. Ahora pues vamos a pasarnos a la actualidad. Y en la actualidad hay una infinidad de rascacielos que podríamos poner aquí, pero pues yo me fui a seleccionar los que me parecían que tenían la forma más curiosa, los que llamaban más la atención. Entre los más conocidos, ¿no? Como el Burj Khalifa que está acá al fondo. Bueno, en el 2004, ya en esta época, en nuestra época, tenemos al Taipei 101 en Taipei, Taiwán, que mide 508 metros de altura, es este que está aquí. Y este lo escogí por la forma que tiene, porque parecen vasos apilados uno encima del otro, como al final de la reunión de la peda. Así se le ocurrió al arquitecto, vio los vasos en la mesa, lo volteó a ver y dijo, eso de ahí, va a ser un edificio. Luego tenemos acá, en el 2008, que se construyó el Shanghai World Financial Center en Shanghai, China, con 492 metros de altura, que es este que está aquí. Y por último, en el 2010, aquí, pues ya uno más conocido, tenemos el Burj Khalifa en Dubái, que pues está en Emiratos Árabes Unidos con unos colosales 830 metros de altura, que es este que está acá al fondo a la derecha. Dato curioso sobre en lo que estaba investigando al respecto, vi que la construcción de este edificio fue tan rápida que su planeación urbana fue pésima. Fue un caos hacer esta cosa. Porque se construyó en una superficie en la que no había nada ahí todavía. Y pues, como no había nada ahí todavía, pues no hay un sistema de drenaje. O sea que este edificio de aquí no tiene drenaje. La forma en la que desechan, pues los desechos del baño, es que llegan varias pipas al día y sacan toneladas de, ¿cómo decirlo sin ser tan explícito? Toneladas de desechos.
no tienen un drenaje, los baños no conducen a un sistema de alcantarillado, sino que se tienen que sacar manualmente a través de pipas y llevarse a otro lugar a desechar. Así que el edificio se ve imponente y todo el rollo, pero pues tiene una planeación urbana pésima.